claro, hasta mismos jóvenes que están dentro de la iglesia a veces sienten ese temor de que esta opción vocacional, por ejemplo, tu sexualidad puede verse limitada. ¿Es verdaderamente la sexualidad mala? Si todos nos pudiéramos dedicar por lo menos 2 años a conocernos, a aprender a expresarnos y a lo que dice Domingo, a ver cómo Dios se ha manifestado en nuestra vida, es que es tan importante. Claro, en su momento a mí me costó un montón hacer este trabajo. Como tener que como escarbar en estas de repente como pequeñas heridas, algunas como un poco más profundas que uno como que, no sé, pues maquillaba para que no se vieran. Muy bien, y arrancamos. Eso. Muy bienvenido Paolo Yancaleo. Gracias. Bienvenido Milan Kovacevic. Hola, Pancho. Bienvenido Domingo García. Gracias, Pancho. A ver, año de formación. Milan. Tercero. Domingo. Sexto, primero de configuradora. Qué grande. Paolo. Séptimo, segundo de configuradora. Excelente. Bueno, y quien les habla, Francisco González. Estoy en tercer año con Milan. Oye, ¿cómo en T4 tendríamos que sacar la pega o no? Sí, Yo sí, creo. de más. Hasta Domingo acá yo ya estoy confiado. Llegó Domingo y yo No, va a rellenar. No, estamos al otro lado. Oye, mira, hoy día vamos a conversar una vez más. Nos juntamos para 4 seminaristas a conversar de un tema que os pueda interesar, esperamos, no lo sabemos, pero vamos a ver. No somos expertos, por si acaso, eso lo advertimos, ¿no? No somos ningún experto, pero queremos conversar un poquito, buena onda, y a ver si podemos decir alguna cosa con sentido. Ojalá. Oye, me parece que vivimos como en un mundo en el que hoy día en la música, en las series, en la televisión, en un cartel, en la carretera, hay tanta imágenes, tanta sensualidad y erotismo en el ambiente como tan presente. Como que me da la impresión de que la sexualidad hoy día está no es vista como algo sagrado, grandioso, bello, sino como banalizada. Y pareciera ser que además que hubiera como una especie, una impresión de que lo religioso, la iglesia, son como opuestos a la sexualidad. Como la sexualidad es mala y hay que como reprimirla, sacársela de encima, como que... Pero, y esta es la pregunta de hoy día, ¿es verdaderamente la sexualidad mala? ¿La sexualidad es mala? Vamos a ver qué pasa en un nuevo capítulo de Esto no vende. Es. Oye, yo quisiera partir con una postura de un documento que sacó la Conferencia Episcopal Española, donde dice que la sexualidad abraza todas las dimensiones de la persona, todas. Por lo tanto, su cuerpo y su alma están integradas en esa dimensión de la sexualidad. Lo encontré precioso porque claro, como tú decías al comienzo en la introducción del podcast, vivimos en un mundo muy sexualizado, pero donde parece que se ha separado esta integridad de la persona y se ha puesto un énfasis súper fuerte en lo corporal y en lo físico y se promociona y la publicidad, etcétera, trata de solamente sobreexplotar esa parte de nuestro ser y dejando de lado el alma, lo espiritual, y por eso que también puede caerse en esta fase como crítica que se le puede hacer a la iglesia, por ejemplo, de que para la iglesia la sexualidad es mala. Claro. Sí, como que veo por ahí. Y desde el punto de vista, Pablo, de la crítica que se hace a la iglesia, yo creo que lo que está presente también ahí se enfoca nuevamente en el acto sexual, lo que se le puede criticar a la iglesia muchas veces, o lo que los jóvenes sienten, se sienten así como un poco atrapados. Y claro, no se considera lo espiritual y las otras dimensiones integrales, como tú lo decías. Yo estoy muy de acuerdo con eso y me ha tocado vivirlo y escucharlo varias veces en conversaciones. Sí. Sí, de hecho en un congreso al que participé hace poco, en el que participé sobre la educación sexual, Mira. que lo dio la universidad, yo fui a ayudar, no. De expositor. Fue de Yo llevé una bandeja, unas cosas así, y me quedé a la exposición. Ahí fue un psicólogo que también se presentan como sexólogo, ¿cierto? Fue a hablar sobre la educación sexual en la educación básica, a los niños. Y el tema venía relacionado así, afectividad, sexualidad. Como sexualidad y afectividad. Siempre como con este apellido de la afectividad.
Y él proponía algo que un poco tú dijiste muy bien ahora, como siempre solemos hablar de sexualidad unido a la afectividad porque no somos conscientes de ello. Entonces él decía, nosotros tenemos que avanzar hacia una sexualidad que abrace la afectividad con esa misma palabra, en el fondo. Que no sea necesario decir como, bueno, sexualidad y afectividad. Claro, sino ese que, claro, sexualidad es afectividad también. Así que también como muy de acuerdo con eso que planteáis. De todas maneras, y pensando un poco lo que decía Pancho, claro, pensaba de repente uno va en la autopista y ve carteles como muy sugerentes, o uno está en Instagram y la publicidad de la ropa, incluso de alimentación, de cualquier cosa, aprovechan como para meter el tema como de, uno podría pensar como de la peor forma posible. Pero también hay que pensar que hay como una, bueno, tú me puedes explicar mejor, como una estrategia de marketing también, como que acá estamos tratando como de, piensan ellos, como de vender algo. Y acá lo que se vende es a la persona. Ese sería como el punto. Sí, o sea, creo que al banalizar la sexualidad, se banaliza también a la persona, ¿no? Se la instrumentaliza, se la tiene como un mero objeto sexual, como de satisfacción, no sé, y eso es complejo, o sea, reducimos tanto una dimensión de la persona humana que es tan rica, tan integral, como decía Pablo. Y claro, o sea, como decíamos, pues, sí, como que está esta idea, ¿no? De que la iglesia, no, la sexualidad, alejémosla, saquémonosla de encima. Es como una especie como una dimensión del ser humano como animal, así como que tenemos que como reprimirla, dejarla a un lado. Que podría ser un problema. Como un problema. Claro, algo que nos complica, que no sabemos cómo tratar. Sí, como... Y esto puede efectivamente provocar como el alejamiento de tantos, como de chuta, como que se sienten un poco como faltos de libertad, faltos de que no puedo como expresarme. Y pensándolo en el ámbito vocacional, muchas personas piensan que nuestra sexualidad, por elegir el camino al sacerdocio, esta invitación de Jesucristo a seguirlo en ese estado de vida, como que coarta nuestra sexualidad. Como que nosotros quedamos en ese aspecto como limitado y que no tuviéramos como ninguna autoridad para poder hablar de esto frente a los demás, como cuando te dicen, pero ¿por qué un cura habla de matrimonio si no tiene idea? Si o no está casado. Claro, si no está casado, o por qué está hablando de las relaciones de familia si él no tiene familia, etcétera. No sé si el video pasado, pero Claro. de repente es como, oye, bueno, la idea del seminario, de la vocación, y te dicen, no, a mí me gustan las mujeres. Claro, así como que nosotros decimos, Bueno, a mí también. Claro. Mira, ¿cómo te lo explico? Y claro, porque existe esta división tan fuerte marcada por la cultura, por todo lo que hemos conversado, que se extrapola. Incluso a veces dentro de personas de nuestra misma fe nos cuestionan eso, o muchos jóvenes sienten el temor del camino al sacerdocio porque piensan que ese aspecto tan importante de su vida, porque aunque nos traten de fraccionar, sigue siendo tan interno y tan valioso que aunque no lo tengamos consciente, intuitivamente igual tratamos de responder a ello porque es parte de nosotros, no podemos obviarlo de esa forma. Y claro, hasta mismos jóvenes que están dentro de la iglesia a veces sienten ese temor de que esta opción vocacional, por ejemplo, tu sexualidad puede verse limitada. Sí. Pero también en un plano más general, creo Así yo, es ¿no? también, sí, eso por una parte, ¿cierto? No sé, yo quiero como vivir mi sexualidad más y como que siento que la iglesia me coarta. Entonces me alejo de Dios, o me alejo de la iglesia, me alejo de la práctica de la fe. Y como que nos olvidamos que el creador de la sexualidad es el único que puede llevarnos a vivir la sexualidad más plenamente. ¿O no? Ese es un desafío hoy día, el hecho de que los jóvenes al no conocer, yo creo que es por desconocimiento, a mí también me pasó, se plantean la pregunta naturalmente cómo vivir su sexualidad y no lo entienden profundamente como lo plantea la iglesia y se terminan alejando. Y es uno de los argumentos que yo también escucho así conversando y me pasaba cuando estaba en la parroquia, en la pastoral juvenil, que pareciera no concordar el cómo vivir la sexualidad.
A mi parecer es porque se entiende de una manera muy básica, como prohibitiva, como comentaba antes. Podríamos entrar ahí un poquito en esa materia, interesante. Sí, y otra cosa que como que recordaba ahora que hablabas tú, Milan, no, pensando también como en algunas conversaciones que he podido tener con algunas personas, que también la sexualidad se hiere. Y yo me he fijado que como hoy por hoy las heridas como que están sangrando, en el fondo. Cuando nosotros hablamos de la sexualidad también hablan nuestras heridas, finalmente. No sé, vos tú dijiste, hay cosas que no se entienden, pero es que hay cosas que es muy difícil entender cuando nunca las viste. Por ejemplo, si tú nunca viste a tus papás quererse, o si nunca tuviste como una referencia como de amor conyugal o de amor, no sé, pues filial, es muy difícil entender la sexualidad así. Si nunca tuviste como un buen amigo que te apoyara, es difícil como decir, bueno, yo voy a vivir mi sexualidad como tan plenamente. No sé hacerlo si no me lo han mostrado. Y por eso pensaba lo importante que es, bueno, entrando como también en otra materia, pero podemos volver después a lo que dijiste tú. Como lo importante como de invocar el Espíritu Santo, al Espíritu Santo en nuestra vida, para que sane esas heridas y nos haga ser como Cristo. Pues. Si al final nuestra sexualidad la vimos, un poco lo que conversábamos antes del programa, la vimos como Cristo la vive, ¿cierto? La vive con la iglesia, la vive en su humanidad, en su divinidad. Sí, eso. Pero volvamos a tu tema. Sí, yo creo que tiene relación muy, muy de cerca en lo que dices tú, Domingo, de que una sana, o sea, una herida, ¿cierto? Construcción de la sexualidad definitivamente te va a alejar y te hace caer en esta visión que nos plantea Mina, como de o mala o de entender que la iglesia a veces está apuntando a una restricción más que una vivencia plena, porque eso es una mala comprensión quizás de lo que, porque la iglesia dice todo lo contrario, viva su sexualidad en la plenitud. O al menos tenía una evolución, un progreso claro, muy bueno, ¿cierto? Digo que le echan como la culpa a San Agustín, no sé si lo han escuchado, como, no, con San Agustín la iglesia empezó a vivir como una mirada como negativa hacia el cuerpo, en fin, yo creo que injustamente, o lo mismo como no, son las ideas neoplatónicas, en fin, o el mismo gnosticismo que nos impulsa y no sé, no, claro. Yo creo que la iglesia como que ha logrado superar esas cosas y ha dado la vista que, bueno, Dios quiere para nosotros, ¿cierto? Como decís tú, en libertad, sí. ¿Quién no quiere ser libre, en el fondo? ¿Quién no quiere vivir su humanidad con libertad? Claro, y también nosotros también somos nuestro cuerpo. O sea, no solamente... bueno. Oye, y ya, pero, a ver, creo que como que hemos conversado un poco de que hoy día pareciera haber una manera de entender la sexualidad un poco reducida, ¿no? Como... y entonces fácilmente caemos en como considerar que la iglesia no tiene nada con la sexualidad. Ya, pero ahora como que veamos un poquito, conversemos un poquito, a ver entonces, ¿qué? Entonces la sexualidad, ¿qué es? ¿Cómo entenderla mejor entonces? Mira, aquí ¿sí? quiero decir, si no es mala, ¿qué? ¿Qué? ¿Eh? Bueno, aquí creo que nos puede ayudar un documento que sacó el Papa Francisco hace muy poco, una exhortación apostólica a los jóvenes, que se llama La Christus Vivit, así buenísima. Que la pueden leer, es maravillosa. Oye, el capítulo cuarto me encanta. Y es la primera exhortación que está dirigida específicamente a los jóvenes. Así que, grande Papa Francisco. Y él dice en el número 261, lo voy a leer porque lo encuentro muy bonito para compartir, dice: en este contexto recuerdo que Dios nos creó sexuados. Él mismo creó la sexualidad, que es un regalo maravilloso para sus criaturas. Dentro de la vocación al matrimonio hay que reconocer y agradecer que la sexualidad, el sexo, son un don de Dios. Nada de tabúes, son un don de Dios, un don que el Señor nos da. Tiene dos propósitos: amarse y generar vida es una pasión, es el amor apasionado. El verdadero amor es apasionado. El amor entre un hombre y una mujer, cuando es apasionado, te lleva a dar la vida para siempre, siempre, y a darla con cuerpo y alma. Cierro la cita del 261. Buena. Gracias, Pablo. Creo que Papa Francisco nos deja mucho para comentar ahí. Sí. Oye, ¿eran 2 puntos? ¿Amarse y dar vida? Claro, sí, amarse y dar vida. Buena. Sí. O sea, amarse uno, o sea, bueno, amamos con todo lo que somos, sí. También con el cuerpo, o sea, y darnos, ¿no? Y dar, bueno, y además que la sexualidad como que su manifestación más plena, ¿cierto? En el matrimonio, en el acto conyugal,
ahí es clara como como poder engendrador, no sé si está bien dicho, del amor y de la sexualidad, ¿no? Sí. Como el de dar vida, verdaderamente. Y Oye, lo no, otro no, que quería, perdón, solamente voy a comentar antes de que se vaya la idea, pero Sí, lo sí. que decías tú de ¿qué es la sexualidad? Bueno, Papa dice, lo repite muchas veces, es un don, es un regalo. Y a veces nos olvida ese carácter. Antes que nada, a veces sentimos que, como es tan propio nuestro, sentimos como que, claro, como que lo poseo de por sí y se me olvida ese carácter, o nadie me lo ha enseñado de esa manera, de que ha sido un regalo de Dios también. Y eso creo que le da otro matiz cuando tú piensas que tu sexualidad ha sido un regalo de Dios. Porque dejas de verlo negativamente y empiezas a encontrarle sentido. Claro. Y un regalo que... O sea, el sentido original. El sentido original. El sentido original. Claro. Claro, porque uno dice como, bueno, ¿y qué es la sexualidad? ¿Es un don que me llega, en el fondo? ¿Es algo que yo tengo que utilizar? ¿O es parte mío? Es como, así como yo soy un don para los demás, la sexualidad también es un don. Estaba pensando como en eso, como en ese sentido, como es una parte de mí, o soy yo al mismo tiempo. Yo me quedé dando vuelta con la cita que nos compartiste del Papa, Paolo, y cómo aprendemos que es un don, y cómo lo vivimos, y cómo aprendemos a expresarnos, a sentir, a compartir, y como siempre y muchas veces la familia, ¿no? Sí. Llegamos al desafío grande que tienen los papás de transmitir a los hijos, y yo creo que la mayoría de las veces sin palabras, sino en la forma en que los papás se expresan con los hijos, se relacionan, les demuestran cariño, les enseñan a conversar las cosas. Bueno, tantas cosas que hay ahí, pero creo que es una temática importante para conversar en familia. Cuando el Papa dice que no sea tabú, yo creo que principalmente, qué lindo esas familias que tienen esa costumbre de poder conversar acerca de su cuerpo, de lo que sienten, de cómo se expresan, pero sobre todo con el ejemplo. Qué bonito es cuando un papá abraza a un hijo y le cuenta de su historia, o le pregunta cómo está, cómo se ha sentido, qué experiencia ha tenido. Uno como hijo esas experiencias las guarda en el corazón cuando el papá o la mamá se te acercan, y uno puede tener esas buenas conversaciones o esos gestos de los papás también. Así que ahí hay primero un desafío grande para los papás, y aprovechemos de hacer un espacio también para agradecer a los nuestros, y recordarlos todo lo que aprendimos, porque lo que somos realmente como personas y cómo hemos aprendido a desenvolvernos, gracias a lo que principalmente aprendimos en la casa, creo yo. Así es. Sí. Que justo conversaba algo parecido con unos cabros hoy día en la universidad, porque pensamos como en la figura de María y de José, que el Señor les confió también criar a Jesús en esa como infancia tan vulnerable, ¿no? Entonces uno pensaba como, bueno, cuando rezamos el mes de María, la mejor de las madres, bueno, y lo decimos con razón. ¿Quién mejor tiene que haber cuidado a Jesús en ese como cariño maternal? ¿Quién le tenía que haber enseñado a ser persona? Sí, que es cierto lo que decís, Milan. Y bueno, acá rescato como una cita de Efesios. Ah, buenísimo. Sí, para que lo busquen ahí en sus Biblias. ¿Efesios cuánto? 5 del 28 en adelante, al final del capítulo 5. Perfecto. Y habla sobre el amor conyugal, pero lo centra en lo que nosotros tenemos que hacer siempre, en el fondo, que lo centra en Cristo. Que dice, bueno, así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborrece jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Y después, bueno, me va a saltar un versículo, dice, gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. En todo caso, también vosotros, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete al marido. O sea, nosotros vivimos la sexualidad en Cristo, finalmente. Cristo y en la comunidad de la iglesia. Así es. Sí. Qué buena. Gracias, Milan. Qué buena cosa. ¿Qué más se puede decir? A ver. Yo había notado un punto también acerca de algo que me llama mucho la atención, que podría pensar en el caso negativo, cuando una persona no ha aprendido a vivir su sexualidad, y vemos a una persona como
como coartada, como hacia adentro, como triste, como dolida, muchas veces, por qué no decirlo, con delicadeza, como desde una visión de pecado y que uno los ve como complicados, y eso es duro y creo que está también presente cuando tenemos una visión acotada, cerrada. ¿Qué les parece? Sí, Temazo. un tema tremendo que nos toca acompañar, nos toca muchas veces escuchar, y junto con aquellos que se cierran, también está el otro lado, el otro puesto como extremo, de aquellos que a veces movidos por una mala comprensión de la sexualidad, caen en el extremo del abuso de su propio cuerpo, como exponiéndose a distintas situaciones, y que al final, cuando conversas con muchos de ellos que ya han hecho un recorrido doloroso, te cuentan que al final hay un vacío tremendo en sus vidas, porque ni todas esas experiencias de relaciones casuales con otro, en que se vio las relaciones sexuales como de manera muy irresponsable quizás, eso no les trajo mayor felicidad ni mayor plenitud, sino que al contrario, solamente Profundizó la herida. la herida, sí, el dolor. Entonces, en ambos extremos vemos cómo una mala comprensión de la sexualidad te lleva finalmente a no ser pleno. Es verdad. Bueno, y también yo creo que es necesario comentar o contar, no sé si me permiten acá los presentes, que en el seminario igual hacemos un trabajo para tratar estos Oye, temas. sí, importante. ¿Qué trabajo? ¿Y qué trabajo? Porque Wow. el primer y el segundo año del seminario, una gran parte del esfuerzo formativo se pone en una reconstrucción como de la historia personal, más allá como de, bueno, que quede mi biografía para la posteridad. No, Claro. es para ver cómo Dios ha actuado en eso que nosotros llamamos tiempo. Y nosotros vemos ese hilo conductor de amor que puso el Señor para nosotros y que ahora nos tiene acá y no podíamos estar en otra parte más que acá. Oye, a mí de repente me preguntan como, ¿y qué hacen esos 2 primeros años? Y Guau, a mí ¿qué en no este haces? programa hoy día me gustaría responder es que si todos nos pudiéramos dedicar por lo No, menos sí. 2 años a conocernos, a aprender a expresarnos y a lo que dice Domingo, a ver cómo Dios se ha manifestado en nuestra vida, es que es tan importante. Sí. Sí, po. Es impresionante ver, bueno, y lo digo también como con gran alegría, con gran memoria agradecida de esto, porque, claro, en su momento a mí me costó un montón hacer este trabajo. Como tener que como escarbar en estas, de repente, como pequeñas heridas, algunas como un poco más profundas, que uno como que, no sé, pues, maquillaba para que no se vieran, ¿cachai? Como, o no había podido reconocer por distintos motivos. Pero después como la sensación de, bueno, dejar entrar al Señor en ese ámbito de la vida y decirle, bueno, Señor, también sana esto, envía tu Espíritu para que seamos renovados en ti. Y bueno, lo mismo que decíamos hace un ratito, como la sensación de libertad, como para poder ser don, es tan muy grande que es como difícil expresar. Mucho muy grande. Bien. Yo quería retomar este aspecto del Papa también que decía de amarse y generar vida. Yo creo que el Papa acá lo enfocó en la cita que escuchamos de la Christus Vivit, específicamente en el matrimonio, que donde uno pensaría, pero también está en otras opciones de vida. O sea, alguien que optó por la vida religiosa o una vida de soltero, pero con un sentido más profundo, su vida también puede generar mucha vida, aunque no sea la vida biológica, que es la que vemos en el matrimonio mucho más explícita, ¿cierto? Y que se nos marca más profundamente, pero en otras experiencias también. Y eso es lo lindo de la sexualidad, que es un don que se te ha regalado, pero no para como solamente un crecimiento tuyo, sino para un crecimiento tuyo y de los demás que te rodean. Si lo pones al servicio, va a dar mucha vida. Dar vida a otros. Sí. Oye, y eso de dar vida a otros o con otros, me quedaba pensando como en esto de las heridas. Sorry que vuelva a esto, No. pero pensaba como, ya, ¿pero qué hacemos con estas heridas? ¿Cómo las sanamos? Bueno, invoca al Espíritu. Sí, de todas maneras, Sí. de todas maneras. No dejes de rezar. Aunque no sepáis rezar, reza. Pero también el Señor nos pone acá con más personas por algo. O sea, estas heridas se sanan en comunión. Cuando, si yo pensaba, alguna vez lo conversaba con alguien por ahí, o sea, si tenéis como un problema en este ámbito, convérsalo, sácalo, trátalo, Sí. transparéntalo con alguien que sepa, de confianza, algún buen asesor, no sé cómo llamarlo, director, acompañante. Porque así se sanan las cosas, mostrándolas, ¿o no?
Sí. Entonces no se guarda la herida, no se pudre. Sí. Sí, el que está escuchando este podcast, joven, que O tenga no la tan duda, o no tan joven, el que lo escuche y tenga la duda si la iglesia tiene una mirada negativa de la sexualidad, no te quedes con la duda, acércate, consulta. Tenemos mucho que conversar, yo creo, respecto. Mucho que agradecer. Y mucho que agradecer. Así es que anímate y no te quedes con la duda. La respuesta para nosotros puede ser muy evidente, pero necesitamos darle esta vuelta para que tú puedas entender que lo que te planteamos sobre esta belleza de la sexualidad no solamente es para decir no es mala la sexualidad, sino que es mucho más allá que bueno o malo. Un poco como animar a la búsqueda, Así a es. la pregunta. Sí. No nos conformemos, no nos conformemos hoy día con lo que nos propone como un mundo que ha banalizado tanto la sexualidad, que la ha reducido a algo, no sé, placentero, divertido, y que con eso también reduce tanto a la persona humana. Es eso, pero mucho más que eso. Oye, y hay cada mucho, uno hay tanto. en su tiempo, ¿no? O sea, como Bueno, Paolo, claro. a tu edad, los que me están escuchando, Ey. acá, por acá, ¿cierto? Como cada uno con sus temas en su momento, Sí. y eso hay que tratarlo también. Claro. La sexualidad hay que vivirla, como dijimos, en el hoy. Sí. Y entendiendo esa progresión también que se da en la vida. Obviamente que como vive un niño la sexualidad no es lo mismo como lo vive un joven, una persona ya adulta, un adulto mayor, etcétera. Va Y entonces es una tarea para siempre. para siempre. Sí. Y eso es muy bonito que podamos acompañarnos. Yo creo que esa es una tarea también de la iglesia que trata de acompañarnos también en ese ámbito, y por eso ha escrito y no poco. Así que anímate a investigar. Sí, po. Sí. Yo me acuerdo del Papa hablando de cómo podemos hablar de nuestros viejitos, de nuestros abuelitos, Bueno, a expresar cariño y ternura, por ejemplo. Lo dijo en una conferencia, creo que a seminaristas en Roma, si es que no estoy perdido, y valoraba, por ejemplo, en esta temática, cómo podemos aprender de nuestros viejitos a expresarnos también, que ellos van desarrollando otras cosas. Qué lindo todo eso. sí. Es un tesoro grande, inmenso. Grande. Y podríamos hablar todo el día, yo creo, porque la sexualidad Sí, también claro. se expresa en nuestra cultura, en el arte, es como también expresión como de nuestra alma, yo creo. Nosotros rezamos sexualmente, en el fondo nos relacionamos. Siempre, yo me acuerdo de un profesor, con Pancho fuimos al mismo colegio, pero yo me acuerdo de un profesor muy sabio que en clases de biología decía, bueno, para referirnos como al acto sexual, vamos a decir acto sexual íntimo, porque todo lo que hacemos es sexual. Ah, sí. ¿Te acordás, no? Sí, alguna vez me tocó algo así. Muy sí. bueno, muy bueno. Entonces Sí, quería sí. como rescatar esa sabiduría como tan antigua pero tan nueva en el fondo, como todo lo que hacemos es sexual y por eso hay que como tenerlo presente. Muy bien. Sí. Sí, pues, oye, y quiero insistir en que quien escuche esto como que se atreva a ir más allá, ¿no? Y que no se contente con poco, porque es demasiado. Porque a veces pensamos que deseando mucho, como romper barreras, ir más allá de lo que la iglesia me propone, deseando mucho, no nos damos cuenta que en verdad estamos deseando demasiado poco. Así Demasiado poco. Y nos estamos conformando con un amor barato, un amor no auténtico. Y eso es muy triste, porque entonces no seremos plenos. Y que se acaba ese amor como barato que propone el mundo, se acaba, no planifica, deja vacío. Quería terminar con eso por mi parte y también decir que en mi caso personal, y creo que a todo el mundo, es un camino apasionante, bonito de cada día y que para mí ha sido difícil, pero aquí quiero invitar a cada uno a animarse a trabajar en su sexualidad, a conocerse personalmente, a evaluar, a buscar nuevas respuestas. Yo creo que nos tenemos que poner a trabajar en esta temática sí o sí, es algo que no podemos dejar de lado porque si no nos perdemos de mucho, como dice Mancho. Sí. De mucho. Gran misterio. Y siempre de la mano de Dios, de quien nos ha creado. Sin Dios no hay buen sexo. Sí. Sin Dios la sexualidad pierde tanto. Oye, sí, y yo creo que, Pancho, voy a hacer la mejor síntesis de lo que hemos conversado hoy día. Así que- Póngale. no, ¿Ah? yo creo que tú vas a hacer la mejor Pensé que síntesis. tú lo ibas a hacer. No. No, pues esa es tu pega, pues. No, es que... a ver, no, ayúdeme usted. A ver, ¿qué puntos centrales? ¿Qué es un don? Te digo. ¿Qué es un Es don? un don, es un misterio también, Misterio. un gran misterio, decía la carta.
que Dios lo ha entregado a nosotros para amarnos y para dar vida a otros. Dar vida. Y para dar vida. Es un don, es un misterio Que hay que sanarlo, que hay que hay que planificarlo, hay que resucitarlo. descubrirlo. El Señor tiene que resucitarlo. Sí. Y bueno, y que está hecho ahí para amarnos uno a otro y Claro. para dar vida. Y lo último es que, bueno, que no te conformes con poco. No te Eso. conformes con poco. Que quede la Eh, pregunta. y que, o sea, claro, sí, porque aquí no estamos resolviendo no, nada. no la estamos No estamos cerrando. resolviendo ninguna pregunta. Bueno, ¿y es Pero- mala o no es mala? Ah, La sexualidad, en ningún caso. No, Me opongo, Claro. pero tajantemente. es algo grande, bello, grandioso, que puede ser muy, muy mal usado y podemos caer en cosas tan malas. así es. Pero, no, con Dios la sexualidad alcanza su plenitud y con eso la persona puede también ser plena. Muchas gracias, Bien, Pancho. gracias, Pancho. Pancho. Oye, muchas gracias. Gracias, Domingo. Gracias, Milan. Gracias, Paolo. Paolo. Terminamos Muchas gracias. un nuevo capítulo de Esto no vende. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Las opiniones vertidas en el podcast Esto no vende son de exclusiva responsabilidad de quienes se las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Seminario Pontificio Mayor de Santiago ni de la Arquidiócesis de Santiago de Chile.